Había una lista clavada en la puerta de su cuarto. No era el cuarto de una niña de 14 años. Era el cuarto de utilería, el que quedaba junto a las lavadoras. El que olía a detergente y a humedad aunque estuviera limpio. Y en esa puerta, escrita con la letra ordenada y firme de una mujer que nunca dejaba nada al azar, había una lista de 17 puntos. Valeria la había memorizado desde el primer día, no porque quisiera, sino porque cuando algo determina cada hora de tu existencia, el cerebro lo aprende solo como un reflejo de supervivencia. 5:30 de la mañana, levantarse, eso era lo primero, antes de que la casa despertara, antes de que el sol tuviera siquiera la intención de aparecer esa mañana como todas las mañanas. Valeria abrió los ojos en la oscuridad y durante 3 segundos, solo 3, se permitió quedarse quieta. Era lo único que nadie le podía quitar todavía. Esos 3 segundos entre el sueño y el día, ese pequeño espacio donde todavía no era la chica de los Escobedo, donde todavía no era nadie en particular. Solo era ella, solo respiraba. Luego se levantó, el pasillo principal estaba frío. Valeria lo cruzó en silencio, con los pies descalzos sobre el mármol, cargando el cubo y el trapeador con la práctica tranquila de alguien que lleva meses haciendo lo mismo. Sabía qué tablón del piso crujía, sabía en qué punto exacto del corredor la luz del jardín entraba por la ventana y formaba un rectángulo blanco sobre el suelo. Lo sabía todo de esa casa con la intimidad silenciosa de quien la habita. Desde abajo, desde adentro, desde los rincones que nadie más ve, empezó a trapear, de rodillas primero para los bordes donde el trapeador no llegaba bien, las manos dentro del agua fría, la espalda doblada. Y mientras trabajaba, escuchaba la casa dormida alrededor de ella, la respiración lenta del edificio, el zumbido quieto del refrigerador en la cocina, el sonido lejano de un auto pasando. Afuera, en el mundo de la gente, que tenía un lunes normal, Valeria tenía 12 puntos más en la lista antes de que terminara el día. No escuchó los pasos hasta que ya estaban encima de ella. Levantó la vista y vio a Camila bajando la escalera. 13 años, uniforme escolar planchado, mochila nueva colgada en un hombro. Camila no la miró. No era crueldad calculada, era algo más difícil de nombrar, esa forma en que la gente no ve lo que no quiere ver, lo que nadie le ha enseñado a ver. Bajó la escalera, giró hacia la cocina y su desayuno ya estaba listo sobre la mesa porque Valeria lo había preparado 20 minutos antes, desde el suelo. Con el trapeador en la mano y el agua enfriándose en el cubo, Valeria la observó sentarse. Observó cómo Fernanda entraba a la cocina un minuto después con la bata puesta y el cabello recogido, y le daba un beso en la frente a su hija. Un gesto tan natural, tan automático. ¿Qué dolía precisamente por eso? Porque no había ninguna intención en él, solo costumbre. El amor como costumbre. El amor que ni siquiera tiene que esforzarse porque siempre ha estado ahí. Valeria volvió a mirar el suelo, siguió trapeando. La cena de esa noche fue la escena que nadie habría fotografiado, pero que Valeria llevaba grabada en algún lugar del pecho desde hacía meses. La mesa estaba puesta para 3, mantel limpio, vasos con agua, la fuente de arroz en el centro. Valeria sirvió los platos con cuidado, primero el de Rodrigo, luego el de Fernanda, luego el de Camila, 3 platos. Luego se giró hacia el aparador para buscar el suyo. No había ninguno. Fernanda levantó la vista de su teléfono solo un momento, solo el tiempo justo, y dijo, con la misma voz con la que podría hablar del clima o de la lista del supermercado: tu comida está en el mesón, comes cuando terminemos. Y entonces volvió a mirar su teléfono. Y Rodrigo no dijo nada porque Rodrigo no estaba físicamente sentado en su silla. Pero Rodrigo llevaba meses sin estar del todo en ningún lugar de esa casa, y Camila empezó a hablar de algo que había pasado en la escuela, y Valeria asintió, como si la frase que acababa de escuchar fuera razonable, como si llevar meses comiendo sola, de pie, junto al mesón de la cocina, después de que los demás terminaran, fuera simplemente parte del orden natural de las cosas, porque para ella, en ese momento, ya lo era. Eso es lo que nadie entiende cuando ve una situación así desde afuera, que el daño más profundo no es el momento en que algo horrible sucede por primera vez. El daño más profundo es el momento en que la persona que lo recibe deja de sorprenderse, el momento en que el cuerpo aprende a no esperar nada distinto, cuando la injusticia se vuelve rutina.
Y la rutina se vuelve invisible y lo invisible se vuelve normal y lo normal se vuelve de alguna manera retorcida y silenciosa la aceptación. Valeria tenía 14 años y ya había llegado a ese momento. Esa noche, de vuelta en su cuarto, junto a las lavadoras, sacó el único cuaderno que tenía. No era de la escuela, era uno que había encontrado casi vacío en el fondo de una caja cuando llegó. Y que guardaba como si fuera algo valioso, porque para ella lo era. Abrió una página al azar y dibujó. Siempre dibujaba ciudades que no existían, con calles que ella misma inventaba, con plazas pequeñas y edificios con nombres escritos en letra diminuta. No sabía muy bien por qué las dibujaba, tal vez porque en esas ciudades imaginarias las cosas estaban donde ella decidía que estuvieran, tal vez porque ahí, en ese papel, el espacio era suyo. Dibujó hasta que le pesaron los ojos. Mañana la lista empezaba de nuevo a las 5:30, pero por ahora, por estos últimos minutos del día, Valeria estaba en otro lugar. Estaba en una ciudad que nadie más conocía, caminando por calles que solo existían porque ella las había trazado, viviendo en un edificio pequeño y sin nombre que estaba, exactamente, donde ella había decidido que estuviera. Y eso, aunque pareciera muy poco, era lo único que nadie le había quitado todavía. Hay cosas que la gente no sabe sobre los niños que crecen en casas de acogida. No las cosas que aparecen en las noticias, ni las que generan lástima fácil. Relacionado con su vida, alguien le explicó lo que iba a pasar en términos simples y rápidos, como quien lee instrucciones de un electrodoméstico. Había una familia, tenían una hija, querían darle un hogar a una niña mayor. ¿Valeria aceptaba? Valeria tenía 13 años y llevaba meses en lista de espera y no entendía del todo qué significaba aceptar cuando las alternativas no eran realmente alternativas, así que dijo que sí y firmó papeles que no comprendía del todo, mientras una trabajadora social sonreía y le decía que iba a tener una vida hermosa. Los fuentes nunca supieron que ella ya no estaba disponible, o sí lo supieron. Nadie le dijo a Valeria que lo sabían. Durante los primeros días en la casa de los Escobedo, Valeria esperó con esa paciencia callada que había desarrollado durante años de aprender que los lugares nuevos necesitan tiempo. Esperó que Fernanda le preguntara cómo le había ido en la escuela. Esperó que Rodrigo le dijera algo más allá de un saludo breve al pasar. Esperó que Camila la mirara como se mira a alguien con quien vas a compartir un techo, quizás una infancia, quizás algo parecido a una historia. Fue entendiendo poco a poco y sin dramatismo que esa espera no tenía que llegar. Fue en ese mismo periodo, las primeras semanas de clases en su nueva escuela, cuando apareció la maestra Dolores. No fue nada extraordinario al principio. Dolores era la maestra de español de segundo año, una mujer de unos 50 años, pelo corto con algunas canas, que tenía la costumbre de quedarse en el salón durante el recreo en lugar de salir a la sala de maestros. Valeria lo notó. Desde el segundo día, notó también que Dolores nunca hacía preguntas en voz alta que pudieran avergonzar a alguien frente al grupo, que cuando un alumno no entendía algo, ella bajaba la voz en lugar de subirla, que tenía una forma de escuchar que era diferente, no la escucha educada de quien espera que termines para responder, sino la escucha real, la de quien procesa lo que dices antes de decidir qué hacer con ello. Valeria llevaba años estudiando a los adultos, sabía distinguir los que eran seguros de los que no lo eran. Dolores era segura. No hubo un momento específico en que eso se volviera algo concreto entre ellas, fue más gradual que eso. La forma en que las cosas importantes casi siempre son más graduales de lo que parece en retrospectiva. Un día Valeria se quedó después de clase fingiendo que buscaba algo en su mochila y Dolores no le preguntó si necesitaba ayuda, solo siguió calificando cuadernos en su escritorio. Y el silencio entre las dos fue, por primera vez en meses, un silencio que no pesaba. Luego empezó a haber un contenedor pequeño de comida en la esquina del escritorio de Dolores al inicio de la segunda hora de clase. Sin explicación, sin ceremonia, ahí estaba, y si Valeria quería tomarlo, podía tomarlo. La primera vez lo miró durante 20 minutos antes de tocarlo.
La segunda vez tardó 10, para la quinta vez ya lo habría antes de que Dolores terminara de pasar lista. Nunca hablaron de eso directamente. Fue en el salón de Dolores, después de clases, donde Valeria volvió a dibujar sus ciudades. Primero en hojas sueltas que Dolores le dejaba sobre el pupitre sin comentario. Luego en un cuaderno pequeño que apareció un día en la misma esquina del escritorio donde solía estar el contenedor de comida. Valeria lo abrió, miró las páginas en blanco y sintió algo que tardó un momento en reconocer porque hacía mucho que no lo sentía. Sintió que alguien la había visto, no toda la historia, no los detalles, solo a ella, la chica que dibujaba ciudades. A la chica que existía más allá de la lista de 17 puntos clavada en la puerta de un cuarto que olía a detergente, y aunque eso no cambiaba nada todavía, aunque al final del día seguía habiendo una casa a la que regresar, una cena que servir, un mesón donde comer sola. Algo en Valeria se aferró a ese reconocimiento con la fuerza tranquila y silenciosa de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo cosas pesadas y finalmente encuentra algo liviano a lo que asirse. No era una solución, no era un rescate, pero era real, y por ahora, mientras afuera el mundo seguía girando a su velocidad indiferente, mientras la lista seguía clavada en la puerta y las lavadoras seguían zumbando por las noches, Valeria dibujaba en ese cuaderno, prestado, y dejaba que eso fuera suficiente. Por ahora, hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir. Valeria lo conocía bien. Era el cansancio que se instala en los huesos después de semanas de levantarse antes del amanecer, de cargar cubos de agua, de estar de pie en una cocina cuando el resto de la casa todavía duerme. Era el cansancio que no tiene un momento específico en que empieza porque nunca termina del todo, solo cambia de forma, se mueve de los brazos a los ojos, de los ojos a la cabeza. De la cabeza a ese lugar en el pecho donde viven las cosas, que no tienen nombre todavía. Pero Valeria no hablaba de eso, no había aprendido a hablar de eso. Lo que sí notó en algún punto de ese otoño fue que las clases de la segunda hora se estaban volviendo difíciles de seguir. No porque el contenido fuera complicado, Valeria era inteligente. Siempre lo había sido, sino porque a las 10 de la mañana su cuerpo ya llevaba casi 5 horas activo y el calor quieto del salón y el sonido constante de la voz del maestro se combinaban de una manera que sus párpados interpretaban como una invitación. Peleaba contra eso. Se pellizcaba la mano por debajo del pupitre. Se concentraba en copiar cada palabra del pizarrón aunque no procesara el significado. Pero algunas veces perdía esa pelea. Y la cabeza caía unos centímetros antes de que el sobresalto la devolviera. Dolores lo veía. Valeria sabía que Dolores lo veía porque Dolores veía todo, pero no decía nada todavía, y ese silencio era una forma de cuidado que Valeria estaba apenas aprendiendo a reconocer afuera de la escuela. El mundo de los demás continuaba con su ritmo normal. Un martes, durante el recreo, una compañera llamada Isabela se acercó a donde Valeria comía sola del contenedor de Dolores en una banca del patio y le dijo que iba a tener una fiesta el sábado siguiente, su cumpleaños. Iban a ir como 12 personas. ¿Quería ir Valeria? Hubo un segundo, solo uno, en que Valeria imaginó que sí. Imaginó que llegaba a una casa iluminada donde había música y pastel y gente de su edad hablando de cosas sin importancia y que nadie le pedía nada y que ella simplemente existía ahí como cualquier otra persona de 14 años que existe en una fiesta de cumpleaños. Sí, dijo. Gracias. Isabela sonrió y se fue. Y Valeria se quedó mirando su contenedor de comida con esa palabra todavía flotando en el aire entre ella y la realidad. El sábado era día de limpieza profunda, no lo había decidido ella. Por supuesto, estaba en la lista, no en la lista de los 17 puntos de la puerta, sino en la rutina no escrita que Fernanda había establecido desde el primer mes y que Valeria había aprendido a leer en el gesto de su mandíbula cuando algo no estaba a su gusto. Los sábados eran los pisos, las ventanas, los baños de arriba y de abajo, la cocina completa, incluyendo el interior del horno, y la ropa de cama de todos, excepto la de Valeria, que lavaba la suya aparte en la noche cuando las lavadoras ya no las necesitaba nadie más. El jueves, Valeria estuvo a punto de preguntarle a Fernanda si podía salir el sábado por la tarde,
Practicó las palabras en su cabeza durante la cena mientras servía, mientras recogía, mientras lavaba los platos y las palabras eran razonables, eran educadas. Eran exactamente el tipo de petición pequeña que cualquier adolescente tiene derecho a hacer. Nunca las dijo, no porque Fernanda le hubiera gritado alguna vez, no porque hubiera una amenaza explícita de ningún tipo, sino porque Valeria había aprendido, con la precisión silenciosa de quien lleva meses observando, que el costo de pedir no era el rechazo, era algo más difícil de manejar que el rechazo. Era el silencio posterior, ese silencio frío y denso que Fernanda desplegaba cuando algo la incomodaba, que podía durar horas o días, que llenaba cada cuarto de la casa como un gas invisible, y que hacía que hasta el aire se sintiera diferente. Valeria prefería no pedir. El sábado limpió los baños, luego las ventanas, luego la cocina. Al final del día tenía las manos rojas y la espalda dolorida y afuera, en algún lugar de la ciudad, había una fiesta con música y pastel y una chica de su edad que probablemente pensó que simplemente no había querido ir esa noche. En su cuarto abrió el cuaderno y dibujó, pero las líneas no salían bien. Las calles de la ciudad imaginaria se torcían donde no debían, los edificios quedaban desproporcionados, las plazas demasiado pequeñas. Cerró el cuaderno después de un rato y se quedó mirando el techo en la oscuridad. Fue un martes de la semana siguiente cuando el cuerpo presentó su cuenta. Valeria no recordó bien cómo sucedió. Recordaba estar caminando por el pasillo hacia su segunda clase. Recordaba que las mochilas de los demás estudiantes se movían a su alrededor como siempre. Recordaba un sonido extraño, quizás la ausencia de sonido, y luego el piso. Acercándose demasiado rápido, despertó en la enfermería. Dolores estaba sentada en la silla junto a la cama, no frente a ella, sino ligeramente de lado, como si hubiera estado esperando, sin querer que ese esperar se sintiera como una vigilancia. Cuando vio que Valeria abría los ojos, no dijo nada inmediatamente. Solo le acercó un vaso de agua y esperó a que ella decidiera si quería tomarlo. Valeria lo tomó. ¿Desayunaste hoy?, preguntó Dolores, con la misma voz con la que preguntaría cualquier cosa, sin alarma, sin acusación. Valeria pensó en lo que había comido esa mañana, un pedazo de pan que había encontrado en la alacena antes de que los demás bajaran. Nada más. Sí, dijo Dolores. No respondió de inmediato. Miró sus manos, las de Valeria, que descansaban sobre la manta blanca de la enfermería, y Valeria supo en ese momento que Dolores estaba mirando las callosidades, las marcas pequeñas en las palmas, el estado de sus nudillos, las uñas cortadas muy abajo porque con las uñas largas era más difícil fregar. ¿Cómo estás durmiendo?, preguntó Dolores entonces. Bien, dijo Valeria, y las dos sabían que eso no era verdad. Pero Valeria tenía 14 años y llevaba toda una vida aprendiendo que contar la verdad complica las cosas, que la verdad genera movimiento y el movimiento genera consecuencias, y las consecuencias no siempre son mejores que el problema original. Así que dio las respuestas cortas y seguras que había aprendido a dar, y Dolores las escuchó todas. Y cuando terminaron, la enfermera le dio un jugo y le dijeron que podía regresar a clases en 20 minutos. Don Aurelio fue el primero en decir algo en voz alta, aunque no a las personas correctas todavía. Era el vecino de la casa de junto, de un hombre mayor, jubilado, que tenía la costumbre de sentarse en su porche después de cenar. Lo había visto varias veces. Valeria sacaba la basura siempre en las noches porque era el último punto de la lista, el que quedaba para cuando todo lo demás estuviera hecho, y a veces eso significaba las 10. Las 10:30, una noche la vio y le dijo con una voz sin malicia, simplemente observando: niña, ¿no deberías estar dormida a estas horas? Mañana hay escuela. Valeria le dijo que sí, que ya iba a entrar. Él la miró un momento más, con ese tipo de mirada que tienen los viejos que han visto suficiente vida como para reconocer cuando algo no cuadra, aunque no sepan exactamente qué. Luego asintió y no dijo nada más. Valeria recogió la bolsa de basura y entró. Pero algo había cambiado esa noche, aunque ella no lo supiera todavía. Algo en la mirada de ese hombre en el porche, algo en los ojos de Dolores en la enfermería, algo en el mundo exterior que hasta ese momento había funcionado como un escenario indiferente y que estaba empezando muy despacio a notar que había una niña dentro de esa historia a la que nadie estaba protegiendo. Valeria no lo sabía. Valeria entró a la casa
lavó sus manos y subió a su cuarto junto a las lavadoras. Mañana la lista empezaba de nuevo a las 5:30, pero afuera, en el porche de la casa de junto, un hombre mayor se quedó sentado un rato más de lo normal, mirando la puerta por la que había entrado una niña de 14 años a las 10:30 de la noche, y pensando, sin saber todavía qué iba a hacer con ese pensamiento, que algo en esa imagen no estaba bien, y a veces así de silenciosamente. Es como empiezan a moverse las cosas que necesitan moverse. Dolores tenía una hermana que trabajaba en servicios familiares del Estado. No era algo que mencionara seguido. No era el tipo de conexión que uno usa para cosas pequeñas. Pero después de la enfermería, después de las respuestas cortas y los ojos bajos y las manos con callosidades de una niña de 14 años que decía estar bien, Dolores había llegado a casa esa noche y se había quedado sentada en su cocina con una taza de té que se enfrió sin que la tocara. Pensando en todo lo que Valeria no había dicho, llamó a su hermana al día siguiente. No le pidió nada oficial todavía. Solo le hizo preguntas del tipo de preguntas que una persona hace cuando está tratando de entender los bordes de una situación antes de nombrarla. Su hermana escuchó, luego escuchó un poco más, y al final dijo lo que Dolores ya sospechaba, que si había una denuncia formal, el proceso tenía sus propios tiempos, sus propias lógicas. Y que esos tiempos no siempre favorecían a los niños, que más los necesitaban. Dolores ya lo sabía, lo había visto antes en otros años. Con otros estudiantes se presentó el reporte. De todas formas, lo que pasó después fue exactamente lo que su hermana había insinuado sin decirlo directamente. Una trabajadora social visitó la casa de los Escobedo un jueves por la tarde. Valeria no supo qué iba a pasar hasta que ese mismo día, durante el recreo, Fernanda la llamó al teléfono, algo que no había hecho nunca, y le dijo con esa voz suya que era siempre igual de temperatura, que cuando llegara a casa se cambiara y recogiera su cuarto porque iba a venir una visita nada más. Sin explicación, Valeria llegó a la casa y encontró todo diferente, sin que nada hubiera cambiado de lugar. Los mismos muebles, los mismos cuadros en las paredes, el mismo olor a limpiador de pisos. Pero había flores en la mesa del comedor que no estaban en la mañana, había galletas en un plato junto a la sala. Camila estaba sentada haciendo tarea con una concentración que no era su concentración normal, y Fernanda se movía por la casa con esa calma particular suya que no era relajación sino control de alguien que ha preparado cada detalle de lo que otra persona va a ver. La trabajadora social llegó puntual. Era una mujer joven, no mucho mayor de 30, con una tablet y una sonrisa profesional que no era fría pero tampoco era cálida, era funcional. El tipo de expresión que uno desarrolla cuando su trabajo consiste en evaluar hogares y necesita parecer neutral. Recorrió la casa, habló con Fernanda, habló con Camila, luego pidió hablar con Valeria solas en la cocina. Valeria se sentó frente a ella y sintió con una claridad extraña que ese era el momento, que si alguna vez había un momento para decir la verdad completa, era ese. Esta mujer tenía una tablet y un formulario y la autoridad de mover cosas. Este era el momento. La trabajadora social le preguntó cómo estaban. Bien, dijo Valeria. Le preguntó si se sentía segura en la casa. Valeria pensó en la lista de 17 puntos. Pensó en el mesón donde comía sola. Pensó en las lavadoras zumbando por las noches. Pensó en la fiesta de Isabela a la que no fue. Pensó en todas esas cosas con una velocidad que su cara no reflejó. Sí, dijo, no era que Valeria quisiera proteger a los Escobedo, no era eso. Era algo más complicado y más triste que eso. Era que llevaba toda una vida aprendiendo que el sistema que debía protegerla también era el sistema que la había puesto donde estaba. Y que las consecuencias de hablar podían ser otro traslado, otro cuarto desconocido, otra lista en otra puerta. Y que al menos este cuarto ya lo conocía, al menos ya sabía que tablón del piso crujía, al menos tenía a Dolores y el cuaderno y las ciudades que dibujaba después de clases. A veces lo conocido, aunque duela, parece más seguro que lo desconocido. La trabajadora social escribió algo en su tablet. Luego sonrió esa sonrisa funcional y le dijo que, si alguna vez necesitaba hablar con alguien, podía llamar al número en la tarjeta que le dejó sobre la mesa. Valeria miró la tarjeta,
La trabajadora social se fue 20 minutos después. Fernanda la acompañó hasta la puerta con una cordialidad impecable. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó en la casa fue diferente al de siempre, el más tenso. Más consciente de sí mismo, Fernanda pasó por la cocina sin mirar a Valeria y dijo, sin detenerse, recoge las galletas y guárdalas. Eso fue todo. Valeria recogió las galletas. Dolores supo cómo había salido la visita sin que nadie se lo dijera, lo supo en la forma en que Valeria llegó al salón al día siguiente con ese peso particular en los hombros de quien esperaba algo y entendió que ese algo no iba a llegar. No dijo nada, dejó el contenedor de comida en su lugar y siguió dando clase. Pero esa tarde, cuando los demás estudiantes se fueron y Valeria se quedó dibujando en su esquina habitual, Dolores llamó a su hermana por segunda vez. Fue en esa segunda conversación que su hermana mencionó casi de pasada que había algo inusual en el expediente de la adopción, que si Dolores quería entender mejor la situación. Había cosas que no cuadraban del todo desde el inicio, cosas relacionadas con quién había iniciado el proceso y cómo había evolucionado. Dolores pidió más detalles, lo que encontró tardó varios días en volverse completamente claro. Porque la verdad que estaba enterrada ahí no era simple ni era limpia, era el tipo de verdad que te obliga a reajustar todo lo que creías entender sobre una situación. Rodrigo Escobedo había iniciado la solicitud de adopción solo. Había un documento de él. Primero, el original, antes de los formularios conjuntos y los trámites oficiales, donde Rodrigo había escrito con su letra sus razones. Dolores lo leyó 2 veces porque la primera vez no lo procesó del todo. Escribía sobre los niños mayores, sobre cómo el sistema los olvidaba, sobre cómo la edad no debería determinar el valor de una persona ni su derecho a tener una familia. Eran palabras directas, sin adorno. Del tipo que escribe alguien que ha pensado mucho en algo antes de ponerlo en papel. Fernanda había sido añadida a la solicitud después, semanas después, porque las adopciones individuales enfrentan procesos más largos y un abogado les había recomendado presentarse juntos para agilizar los tiempos, y desde ese momento Fernanda había tomado el proceso como tomaba todo, con una eficiencia total, con una organización que no dejaba espacio para nada que no cupiera dentro de su visión de cómo debían funcionar las cosas. Rodrigo no era un hombre ausente por indiferencia. Era un hombre que había dejado de ver lo que pasaba en su propia casa porque llevaba 15 años aprendiendo a no contradecir la versión de la realidad que Fernanda construía. Y esa costumbre se había vuelto tan natural que ya ni siquiera la reconocía como una elección. Pero había un momento que regresaba ahora con un significado diferente. Semanas atrás, Rodrigo había llegado a casa antes de lo habitual. Valeria estaba fregando el piso del pasillo a las 11 de la noche. Él se había detenido en la entrada y la había mirado, realmente mirado, no el vistazo rápido de quien pasa por un corredor, sino esa mirada larga e incómoda de quien ve algo que no puede ignorar del todo, aunque todavía no sepa qué hacer con ello. Luego había subido las escaleras sin decir nada. Valeria lo había interpretado como indiferencia, pero la indiferencia y la parálisis se parecen mucho desde afuera. Fue Camila, sin saberlo, quien movió la última pieza un domingo por la tarde buscando a su madre para mostrarle algo en el teléfono. Camila entró a la cocina donde Rodrigo estaba sentado leyendo y, en lugar de encontrar a Fernanda, le mostró a él el teléfono con una queja casual. Valeria no había terminado de limpiar el baño de arriba ese día porque había tenido tarea. Y eso a Camila le parecía injusto porque ahora el baño no estaba perfecto y ella quería usarlo. Rodrigo miró el teléfono. En la pantalla había una fotografía que Camila había tomado sin mayor intención, una foto del baño, y en el fondo de la foto, pegada a la pared con cinta visible apenas en el borde de la imagen, se veía una hoja de papel con escritura. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo. Camila no entendió la pregunta. Rodrigo se levantó y subió al baño. Encontró la lista, no la de la puerta del cuarto de utilería, sino una versión secundaria que Fernanda había puesto ahí para referencia, con los tiempos y las tareas y los horarios escritos con su letra ordenada. La leyó completa, la leyó 2 veces, luego se quedó de pie en ese baño durante un tiempo que no supo medir, con el papel en la mano.
sintiendo que algo dentro de su pecho se reordenaba con una lentitud dolorosa, como huesos que se habían soldado mal y que el cuerpo finalmente estaba reconociendo. 5:30 de la mañana. 17 puntos. Come cuando terminemos. Bajó a buscar a su esposa y en la escuela. Sin saber nada de lo que estaba ocurriendo en esa casa, Valeria estaba sentada en el salón de Dolores después de clases dibujando una ciudad nueva. Las líneas le salían bien esa tarde, mejor que las últimas veces. Las calles se conectaban con una lógica que la satisfacía, los edificios tenían la proporción correcta. Las plazas pequeñas tenían espacio suficiente para respirar. No. Sabía que afuera algo se estaba moviendo, no sabía que la verdad que había vivido enterrada bajo capas de silencio y costumbre y miedo disfrazado de orden. Estaba encontrando finalmente la superficie, solo sabía que esa tarde, en ese salón, las líneas le salían bien y por ahora. Eso era suficiente para seguir dibujando. La conversación entre Rodrigo y Fernanda duró casi 2 horas. Valeria no estuvo presente. No supo qué ocurrió esa noche hasta mucho después, y cuando finalmente lo supo, fue a través de fragmentos, palabras sueltas que distintas personas le contaron en distintos momentos. Como piezas de un rompecabezas que ella tuvo que armar, sola, despacio, en la quietud de un cuarto que ya no olía a detergente. Lo que sí supo, porque lo vivió, fue que, al día siguiente, la casa amaneció diferente, no en los muebles, ni en los cuadros, ni en el olor a limpiador. Diferente en el aire, en esa temperatura invisible que los hogares tienen y que cambia cuando algo fundamental se ha movido dentro de ellos. Fernanda no estaba en la cocina cuando Valeria bajó a las 5:30. Las lavadoras estaban apagadas. El pasillo estaba oscuro. Valeria preparó el desayuno igual que siempre porque no sabía qué más hacer. Porque el cuerpo continúa con sus rutinas, incluso cuando algo en el mundo ha cambiado de lugar. Rodrigo bajó antes que los demás esa mañana. Se sentó en la cocina y la miró, no el vistazo rápido de siempre, sino esa otra mirada, la larga, la incómoda. La que Valeria ya conocía de la noche del pasillo, pero que ahora tenía algo diferente adentro. Tenía vergüenza. No la vergüenza que busca disculparse rápido para quitarse el peso, sino la otra, la que se queda. La que sabe que no hay frase corta que alcance para lo que necesita decir. No dijo nada esa mañana, Valeria tampoco, pero algo había cambiado entre los dos. En ese silencio, y los dos lo sabían, aunque ninguno tuviera todavía las palabras para nombrarlo. Lo que vino después no fue rápido ni fue limpio. Nunca lo es. Las situaciones que se construyen durante meses no se deshacen en días, y el sistema que debe intervenir tiene sus propios tiempos, sus propios formularios, sus propias lógicas que avanzan a una velocidad que no considera el peso de lo que hay dentro de los expedientes. Dolores acompañó el proceso desde afuera, con la paciencia firme de quien sabe que su función no es resolver sino sostener. Habló con su hermana, habló con la trabajadora social asignada, habló una sola vez y con mucho cuidado con Rodrigo, de una conversación breve, directa, sin adornos, en la que Rodrigo escuchó todo y no intentó defenderse. Fernanda no habló con nadie al principio, luego habló. Y lo que dijo fue más complicado que una confesión y más difícil de escuchar que una negación. Habló de su propia infancia, de una casa donde el trabajo era la única forma de amor que circulaba, donde la dureza era preparación y la preparación era cuidado y el cuidado nunca tuvo otro idioma disponible. No lo dijo como excusa. Lo dijo como quien finalmente entiende de dónde viene una herida que nunca supo que tenía, y ese entendimiento llega demasiado tarde para no haber causado daño. Pero llega de todas formas, y eso también es algo. No era su redención, era su reckoning, de esa palabra que no tiene traducción exacta, pero que significa el momento en que una persona se para frente a lo que ha hecho y no puede seguir mirando hacia otro lado. Valeria fue trasladada a una casa de acogida temporal. Mientras el proceso se resolvía, la noche antes de irse, empacó sus cosas en la misma bolsa con la que había llegado 8 meses atrás. No había acumulado mucho: la ropa, los zapatos de escuela, el cuaderno. Ese cuaderno que había comenzado casi vacío y que ahora tenía ciudades en cada página, ciudades con calles y plazas y edificios pequeños con nombres escritos en letra diminuta. Lo guardó al último. Con cuidado, como se guarda algo que tiene peso aunque no pese nada. En la puerta de su cuarto, la lista seguía clavada.
Valeria la miró un momento, luego la despegó, la dobló en 4 y la guardó en el bolsillo de su chamarra. No supo exactamente por qué lo hizo, tal vez porque quería un recordatorio de algo, no del dolor, sino de la distancia que existía entre esa lista y quien ella era en realidad. Tal vez porque quería poder mirarla algún día desde lejos y saber que la había sobrevivido. La señora Bravo vivía en una casa de una planta en una colonia tranquila a 20 minutos de la escuela. Tenía 60 y tantos años, el cabello completamente blanco y una forma de moverse por su propia casa que era lenta y sin urgencia, como alguien que hace mucho decidió que no iba a apurarse por nada que no mereciera la prisa. Recibió a Valeria en la puerta con un gesto simple, le mostró su cuarto, le dijo que el baño compartido estaba al final del pasillo. Y le señaló la cocina. Hay comida y siempre, dijo, a cualquier hora. No tienes que pedir permiso. Valeria la miró. ¿Para comer?, preguntó, y la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Con esa honestidad involuntaria de quien ha olvidado que ciertas cosas no deberían necesitar permiso. La señora Bravo la miró un momento con una expresión que no era lástima, era algo más cercano al reconocimiento, como quien entiende de golpe el tamaño de lo que tiene enfrente. Luego asintió, despacio. Para comer, confirmó. Para todo. Esa noche, Valeria se sentó a la mesa de la cocina de la señora Bravo y comió con los demás. No había mucho que decir todavía, no se conocían, no tenían historia. No tenían el idioma compartido que se construye solo con el tiempo, pero había un plato frente a ella, un plato puesto antes de que llegara, esperándola como si su lugar en esa mesa hubiera sido siempre obvio. Fue un detalle pequeño, pero Valeria llevaba 8 meses sin experimentar ese tipo de detalle pequeño. Y el cuerpo tiene memoria para esas cosas, incluso cuando la mente intenta no hacer demasiado de ellas. Comió en silencio y no lloró, pero guardó ese momento en el mismo lugar donde guardaba los otros, los que coleccionaba desde niña. Los fragmentos de otras vidas que su cerebro archivaba sin que ella se lo pidiera. Las semanas que siguieron fueron tranquilas de una manera que Valeria tardó en aprender a habitar. La tranquilidad también es algo que hay que aprender cuando has pasado suficiente tiempo sin ella. El cuerpo no la reconoce de inmediato, la interpreta como antesala de algo. Como el silencio antes del ruido. Valeria se despertaba a las 5:30 durante las primeras semanas, completamente alerta, esperando la lista. Luego recordaba, luego volvía a dormirse o lo intentaba. O se quedaba mirando el techo de ese cuarto nuevo hasta que la luz del amanecer entraba por la ventana que daba al jardín de la señora Bravo. Tenía una ventana. No lo había mencionado a nadie, pero era lo primero que había notado al entrar al cuarto, que había una ventana y que la ventana daba a algo verde. Y que por las mañanas la luz entraba de una manera que hacía que el cuarto se viera completamente diferente a cualquier cuarto en el que había dormido en los últimos años. Empezó a dibujar ahí, en la ventana, con el cuaderno sobre las rodillas y la luz de la mañana cayendo sobre las páginas. Las ciudades seguían llegando, pero eran diferentes ahora, más abiertas, con más espacio entre los edificios, con parques más grandes y calles más anchas donde cabía más gente. No sabía si eso significaba algo o si simplemente era lo que la mano quería dibujar cuando no había prisa. La carta de Rodrigo llegó un martes. 3 meses después del traslado, la trabajadora social se la entregó en un sobre cerrado sin decir nada más que es para ti. Valeria la guardó en el bolsillo y la llevó a casa de la casa de la señora Bravo, que ya empezaba a sentirse como casa de una manera que todavía no tenía nombre, pero que el cuerpo reconocía, y la abrió sentada junto a su ventana. Eran 2 páginas escritas a mano. No las leeremos aquí, algunas cosas pertenecen solo a quien las recibe.